¿Aló? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí se lo escucha. Y Se ve también la se está imagen, ¿no? proyectando bien la pantalla. Sí, sí, doctor. Bien. Podemos empezar. Entonces vamos a empezar. Ahora vamos a tratar sobre insuficiencia coronaria crónica e insuficiencia coronaria aguda. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá en la imagen de inicio, ¿no? Vemos acá la imagen cardíaca con las arterias que irrigan a nuestro músculo cardíaco, ¿no? La coronaria derecha que corre por el surco auriculoventricular, la coronaria izquierda que se subdivide en dos ramos, ¿no? Una circunfleja y una descendente anterior, la descendente anterior que corre por el surco interventricular y la circunfleja que corre pues por el surco auriculoventricular y que va a irrigar la cara lateral, ¿no? Entonces, cuando este flujo insuficiente, pues derivado pues del estrechamiento de la arteria coronaria, que puede ser por un ateroma o que puede ser por un espasmo arterial, nos va a producir una disminución del flujo distal a la lesión y va a causar isquemia. Y esta isquemia es la que nos va a producir el dolor torácico característico de una insuficiencia coronaria, que es un dolor opresivo y retroesternal, ¿no? Entonces, ustedes ven acá una imagen, ¿no? De la arteria con un ateroma, y ustedes ven acá la cantidad de glóbulos rojos que hay aquí y la cantidad acá de glóbulos rojos disminuido por la estrechez de la arteria, ¿no? Entonces, el síndrome de insuficiencia coronaria es llamada también cardiopatía isquémica, ¿no? Que viene a ser, pues, un conjunto de manifestaciones clínicas, ¿no? Y electrocardiográficas que resultan, pues, de la disminución aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo del corazón, ¿no? Entonces, esto es lo que se define como una cardiopatía isquémica, ¿no? Un síndrome de insuficiencia coronaria, ¿no? Conjunto de manifestaciones electrocardiográficas y clínicas, ¿no? Esta es otra imagen con las arterias, dos arterias coronarias, que como ustedes saben son los primeros ramos de la arteria aorta, ¿no? La coronaria derecha, con sus ramos marginales y sus ramos descendente posterior y ventricular posterior, ¿no? La arteria descendente anterior, que ocurre por el seno interventricular con sus ramos diagonales, ¿no? Y la arteria circunfleja que irriga la cara lateral con sus ramos marginales. Acá vemos con más claridad la anatomía de las arterias coronarias, ¿no? La arteria coronaria derecha, de la cual sale el primer ramo hacia el nodo sinusal, ¿no? Que es donde se va a originar el impulso eléctrico cardíaco, ¿no? Que por intermedio de tres haces va a llegar al nodo auriculoventricular, que más adelante vamos a ver el sistema de conducción, el haz de His y sus ramas derecha e izquierda, ¿no? Terminando pues en las fibras de Purkinje, que son las que realmente llevan el impulso eléctrico a la fibra muscular cardíaca. La descendente anterior, perdón, la coronaria derecha, da su ramo descendente posterior, ¿no? Que da ramos septales y que va a irrigar la cara inferior de los ventrículos. Entonces, este como ustedes ven, acá también el ramo ventricular posterior da ramos, uno de los cuales va a irrigar el nodo aurículo ventricular. Entonces, ustedes van a ver que la coronaria derecha, o están viendo que la coronaria derecha está bastante relacionada, pues, con el sistema de conducción. Entonces, cualquier oclusión de esta arteria, cualquier cuadro isquémico coronario de esta arteria, puede dar lugar, pues, a trastornos de conducción, ¿no? Bloqueo sinusal, bloqueo auriculoventricular, ¿no? Hemibloqueo
de las ramas del sistema de conducción, ¿no? Entonces, esta está relacionada con el impulso eléctrico de nuestro corazón. La coronaria izquierda, que hemos visto, ¿no? El tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior que tiene sus ramos septales, que digan el septum interventricular, ¿no? Y sus ramos diagonales que digan parte de la cara lateral, ¿no? La circunfleja, que es la que irriga la cara lateral, ¿no? En mayor proporción que los ramos diagonales, ¿no? Dan sus ramos marginales, ¿no? Estos ramos marginales que van a irrigar la cara lateral del ventrículo. La dominancia de las arterias coronarias está dada por la arteria, ya sea la coronaria derecha o la coronaria izquierda, que dé el ramo descendente posterior, ¿no? En un 60% la da la coronaria derecha y en un 30% la coronaria izquierda a través de sus ramos marginales y en un 10% esa es una dominancia compartida. Esta es la anatomía de la circulación coronaria, ¿no? Ustedes saben que las arterias coronarias epicárdicas son las que van a recibir el flujo sanguíneo durante la diástole ventricular, o sea, cuando la válvula aórtica está cerrada, ¿no? Durante el llenado del ventrículo izquierdo, se va a irrigar estas arterias epicárdicas que van a irrigar también la zona intramural y va a llegar hasta el endocardio, ¿no? Durante la diástole, durante el llenado de los ventrículos, ¿no? Y durante la sístole, estas arterias pues tienen la mayor resistencia al flujo, ¿no? Por la contracción ventricular. Entonces, estas arterias coronarias se dividen, como hemos visto, en arterias epicárdicas, ¿no? Arterias epicárdicas y arterias intramiocárdicas, ¿no? Las arterias epicárdicas, pues, son los vasos que ofrecen poca resistencia, ¿no? Están encima del músculo cardíaco ventricular, ¿no? Son las arterias, pues, llamadas arterias de conductancia. Y las arterias intramiocárdicas es donde se produce, ¿no? Se produce la mayor resistencia al flujo y que es durante la función contráctil ventricular y que son fundamentales, pues, en la regulación del flujo coronario, ¿no? Estas arterias intramiocárdicas son, pues, las que van a alterar en caso de una obstrucción de la arteria epicárdica, disminuyendo el flujo a nivel, pues, de las arterias intramiocárdicas y por lo tanto producir, pues, el cuadro clínico característico de una insuficiencia coronaria. Normalmente, pues, este flujo coronario se regula por mecanismos metabólicos locales, ¿no? De acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno miocardio, las que inducen, pues, a distintos grados de vasodilatación de las arterias intramiocárdicas con el consiguiente aumento del flujo. Entonces, esta variación, si disminuye el consumo de oxígeno, estas arterias, pues, van a manera compensatoria vasodilatarse y, por consiguiente, aumentar el flujo. Entonces, este consumo de oxígeno miocárdico depende principalmente, pues, de tres variables, ¿no? La frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia, mayor consumo miocárdico, la tensión de la pared ventricular, igual a mayor tensión, mayor consumo de oxígeno miocárdico, la contractibilidad miocárdica, la fuerza contráctil, también va a aumentar, mayor fuerza contráctil, mayor consumo de oxígeno, y a mayor masa miocárdica, mayor consumo de oxígeno, ¿no? Son las cuatro variables que dependen, ¿no?, del consumo de oxígeno miocárdico. Aparte de estos mecanismos metabólicos de autorregulación, ¿no? El tono vasomotor pues está influido entre dos factores: los estímulos autonómicos, simpáticos y parasimpáticos, y la liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras, ¿no? Como la prostaciclina, el óxido nítrico o factor relajador del endotelio, y vasoconstrictoras como la endotelina, ¿no? Esto, pues,
esta liberación endotelial de sustancias vasodilatadoras está estimulada por numerosos factores locales y sistémicos. Entonces, los estímulos autonómicos, mediados pues por el simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático, donde la noradrenalina pues tiene un efecto vascular directo de vasodilatación de los vasos epicárdicos, ¿no? A predominio de los receptores beta, y de vasoconstricción en los intramiocárdicos a predominio de los receptores alfa. Entonces, miren ustedes estos estímulos autonómicos por el simpático y el parasimpático mediante la acetilcolina, que tiene un efecto vasoconstrictor directo, ¿no? Y el segundo factor es la liberación endotelial de sustancias pues, vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entonces, el equilibrio entre estos dos factores, ¿no? Están regulados principalmente pues, por el consumo de oxígeno, ¿no? Y actúan fundamentalmente en la resistencia pues, de las arterias intramiocardias. Entonces, el aumento potencial de este flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas se denomina reserva coronaria, ¿no? Y le permite, pues, esto le permite al sistema coronario normal satisfacer los aumentos de consumo de oxígeno miocárdico en las más diversas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo denominamos o cómo definimos insuficiencia coronaria? La definimos como un flujo insuficiente del músculo cardíaco debido al estrechamiento pues, de la arteria coronaria por un ateroma o espasmo, ¿no? Que puede causar pues, un cuadro clínico que es el dolor de pecho, característico también es este dolor debido a la isquemia miocárdica. Entonces, así se define insuficiencia coronaria, ¿no? Flujo insuficiente del músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria, ya sea por un ateroma o por espasmo, ¿no? Y que pueden causar pues dolor de pecho e inclusive llevar a la necrosis miocárdica cuando este espasmo es prolongado, puede llevar también a la necrosis miocárdica, ¿no? Debido a la isquemia de este músculo. Entonces, la cardiopatía isquémica, ¿no? Que ya hemos dicho que es denominada insuficiencia coronaria, viene a ser la consecuencia, ¿no? De la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo al corazón y que da lugar pues a las diferentes manifestaciones clínicas que más adelante vamos a nombrar y que son características pues de un paciente con un cuadro de insuficiencia coronaria, ¿no? Manifestaciones clínicas y también electrocardiográficas específicas, ¿no? Sobre todo en el área del electrocardiograma, donde se inicia, ¿no? La repolarización ventricular y donde finaliza esta repolarización ventricular, ¿no? Se inicia pues a nivel, en el electrocardiograma, a nivel del segmento ST y termina a nivel de la onda T, ¿no? Entonces, estas manifestaciones clínicas asociadas a los cambios electrocardiográficos específicos nos van a dar lugar, ¿no? Vamos a definir como una insuficiencia coronaria, una cardiopatía isquémica que puede presentarse en forma crónica o en forma aguda. Nuevamente, las arterias con la placa ateromatosa que disminuye el flujo a nivel distal a la lesión. Otra forma, como le decía, viene a ser el espasmo arterial prolongado, ¿no? Este espasmo arterial, este tipo de patología de espasmo arterial va a dar lugar, pues, a una isquemia distal a la lesión, al espasmo arterial y va a producir, pues, un cuadro coronario característico de una insuficiencia coronaria, que dependiendo, pues, de la duración, va a producir o no necrosis, ¿no? Necrosis de este músculo cardíaco isquémico, ¿no?
Este tipo de patología de espasmo se presenta más en las mujeres, ¿no? Más adelante vamos a ver el tipo de cuadro clínico que presentan este tipo de disminución del flujo del riego coronario por el espasmo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología principal de esta enfermedad coronaria crónica? Viene a ser la formación de la placa aterosclerótica que disminuye en forma progresiva la luz del vaso desde que nacemos, ¿no? Ya comienza la, la aterosclerosis, ¿no? Siendo estas diferente gravedad de acuerdo pues a los diferentes factores de riesgo que van a dar lugar a una mayor, a una moderada, a una menor posibilidad de formación de un ateroma que es el que va a obstruir la luz del vaso, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo tenemos pues, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes, que produce pues glicosilación de la avanzada, la dislipidemia, ¿no? Hipercolesterolemia, eh, la predisposición genética, ¿no? Familias, ¿no? Personas que tienen pues padres o abuelos con enfermedad coronaria o que han tenido enfermedad coronaria, que han fallecido por un infarto de miocardio, la edad avanzada, ¿no? La aterosclerosis avanza conforme avanza también nuestra edad, dependiendo de todos estos factores de riesgo, ¿no? El sexo masculino es mayor que el sexo femenino, la mujer está protegida por parte hormonal, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo siempre hay que tenerlos en cuenta cuando tengamos, pues, un paciente que llega a la emergencia o al consultorio con un dolor característico de una insuficiencia coronaria, que como repetimos, pues una insuficiencia coronaria crónica, ¿no? O una insuficiencia coronaria aguda, ¿no? La insuficiencia coronaria aguda, pues, está representada por la angina estable, ¿no? La angina estable, que es es un cuadro clínico que el paciente, pues, conforme va avanzando su aterosclerosis, va disminuyendo la luz del vaso. Cuando tienen 50, 60%, probablemente no tengan un cuadro clínico anginoso. Cuando llegan al 70%, ya la isquemia, ¿no? El flujo disminuido a distal a esa lesión va a ser mayor y por lo tanto va a producir una isquemia que nos va a dar una sintomatología característica que es la opresión retroesternal, ¿no? El paciente pues llega a la consulta y le dice al médico, no, doctor, me oprime el pecho y ellos abren la mano, la palma de la mano y se aprietan el pecho, ¿no? Es como una opresión que van a sentir, doctor, y cuando este dolor aumenta de intensidad, tengo la sensación de falta de aire, dice, ¿no? Son las características no más frecuentes de, de esta patología, ¿no? La opresión retroesternal y la dificultad para respirar. Entonces, la aterosclerosis, pues, que es lo que va a producir la oclusión de la arteria coronaria, se caracteriza, pues, por lesiones de la íntima, ¿no? Llamadas ateromas, ¿no? Ateromas, o placas ateromatosas, o fibrograsas, ¿no? Que sobresalen a la luz vascular. Acá tenemos una luz normal, ¿no? Ustedes ven acá en otro corte transversal, ¿no? Y acá hay una arteria enferma donde se estrecha su luz, ¿no? Y produce una disminución del flujo distal a esta lesión, ¿no? Y obstruyen y debilitan, pues, la media adyacente. Entonces, esta formación de la placa de colesterol comienza pues con algunas moléculas de colesterol, ¿no? Que se adhieren al endotelio, que es una capa muy fina y que recubre los vasos, ¿no? eh, y que está pues dañado por las turbulencias, por los ateromas que se van formando a nivel pues
de este endotelio y que va disminuyendo la luz de este vaso en forma progresiva, ¿no? Y esto, ¿qué aceleran estos cambios, ¿no? Los factores de riesgo que hemos nombrado, ¿no? La hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, el estrés, ¿no? El tabaco, son pues patologías que van a ayudar a acelerar la aterosclerosis. Entonces, este endotelio alterado permite pues el paso del LDL, colesterol, y de los monocitos hacia la capa media, ¿no? Hacia la capa media donde se produce pues la oxidación de las mismas, ¿no? Este paso de monocitos o macrófagos a la capa media va a dar lugar pues a una formación del ateroma, ¿no? Los monocitos, ¿no? O macrófagos que han penetrado a la capa media de la arteria fagocitan las partículas de LDL colesterol, que es el colesterol malo, como le dicen, ¿no? Oxidado, y se acumula pues en esta capa. Algunos monocitos se rompen y sueltan su contenido, ¿no? El LDL, colesterol oxidado, que es muy agresivo pues para la pared de la arteria, produciendo pues un debilitamiento, una inflamación del endotelio y dando lugar pues progresivamente a la formación de la placa ateromatosa, ¿no? Una placa ateromatosa donde el endotelio está alterado, ¿no? Cubriendo la placa, ¿no? La placa ateromatosa, que hace prominencia hacia la luz del vaso. Entonces, gran cantidad, pues, de macrófagos cargados de este colesterol malo, ¿no? Cargado de este colesterol malo, ¿no? En la capa media de la pared de la arteria, ¿no? Y que está este colesterol oxidado libre, ¿no? Este colesterol oxidado libre, muy dañino en la capa media de la pared arterial, va a dar lugar pues a que algunas células musculares libres, ¿no? Estas son las células musculares libres que han emigrado también de la capa media, ¿no? Hacia la formación de este ateroma. Entonces, esta placa de colesterol, ¿no? Puede romperse formándose alrededor de ella un coágulo, ocluyendo temporalmente la luz del vaso, provocando un infarto de miocardio o una trombosis, ¿no? O la gangrena en las piernas, ¿no? Porque la enfermedad arterial no solamente es a nivel de la coronaria, sino a nivel de todas las arterias del organismo, ¿no? A nivel cerebral, a nivel de las extremidades, ¿no? Y a nivel cardíaco sobre todo, ¿no? Entonces, todo esto da lugar, pues, a la disminución de la luz del vaso y, por lo tanto, a la disminución del flujo distal a la lesión, ¿no? Que es lo que en un inicio va a producir la angina estable, ¿no? La angina de pecho, que le llamamos, ¿no? Cuando esta oclusión, ¿no? Esta disminución de la luz de la arteria coronaria llega pues a un 70% de disminución de la luz del vaso. Entonces, a partir de ese porcentaje, probablemente ya los pacientes comiencen a sentir o a presentar ese cuadro clínico característico del dolor opresivo retroesternal, ¿no? Esta son las manifestaciones clínicas en forma resumida y clara, ¿no? Es una arteria normal, sin ateroma. Aquí ya se está formando la arteria grasa, ¿no? Luego la placa fibrograsa, ¿no? Hasta acá, ustedes ven que la luz del vaso no tiene o no llega al 70%. Es clínicamente silente, o sea, ya hay enfermedad aterosclerótica, pero no obstruye la luz en forma importante. O sea, estos pacientes pueden caminar en un inicio tranquilo, de 10, 20 cuadras y sin sentir molestia. Cuando esta va avanzando, ¿no? Y llega ya a una oclusión de la luz en un 70% de esta, ya el paciente va a comenzar a presentar ya el cuadro clínico, ¿no? Opresión retroesternal, primero a grandes esfuerzos, conforme va avanzando esta placa ocurriendo la luz, va a moderados esfuerzos, ¿no?
y finalmente inclusive llega a ser el reposo, ¿no? Esa es la llamada angina progresiva, ¿no? Cuando esta placa, cuando usted ve acá en esta placa, el endotelio todavía permanece intacto en cuanto a si va a permitir el flujo, entonces, pero en forma restringida cuando llega pues al 70%. Cuando esta placa se accidenta, se rompe este endotelio porque el flujo, la turbulencia que pasa a través de ese vaso estrecho, a través de esa área estrecha, va dañando el endotelio hasta que se produce su ruptura. Se rompe el endotelio, ¿no? Y comienza a presentar la formación de un trombo, ¿no? Una adherencia plaquetaria cuya formación puede tapar totalmente la luz del vaso o parcialmente, ¿no? Parcialmente cuando nos puede producir una angina inestable, ¿no? O un cuadro de infarto de miocardio agudo ST no elevado, ¿no? Son las dos, los dos cuadros clínicos que se presentan cuando esta placa no ocluye totalmente la luz del vaso. Y cuando esta placa ocluye totalmente la luz del vaso, o sea, ya no hay flujo distal, ni siquiera un poco de este, entonces va a dar lugar al cuadro clínico del infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? Entonces tenemos angina estable, ¿no? Cardiopatía coronaria crónica, angina inestable e infarto de miocardio agudo ST elevado y ST no elevado, y muerte súbita son los tres cuadros del síndrome coronario agudo. Entonces, síndrome coronario crónico, angina estable. Síndrome coronario agudo, angina inestable, infarto de miocardio agudo, ST elevado o ST no elevado, y la muerte súbita, ¿no? La muerte súbita son pacientes, pues, que tienen lesión, que pueden tener lesión de tronco de la coronaria, ¿no? Se ocluye el tronco y imagínense, pues, el 70% de la irrigación desaparece y por lo tanto hay la llamada muerte súbita, ¿no? Esa isquemia puede producir arritmias, ¿no? Fibrilación auricular, ¿no? Taquicardia ventricular, que pueden dar lugar a la muerte. Entonces, esta es la placa teromatosa, donde todavía el endotelio se mantiene, entre comillas, bien, ¿no? Entre comillas, pero es un endotelio inflamado, ¿no? Pero que en cualquier momento se rompe, ¿no? Está la placa teromatosa, con todas las células que hemos nombrado, y acá ya este endotelio, con la misma turbulencia de la sangre, cada vez se va dañando más, se va inflamando más, hasta que se rompe y produce la formación de un trombo. Lo voy a repetir, trombo que tapa parcialmente la luz del vaso son los síndromes coronarios agudos ST no elevado. El trombo que tapa totalmente la luz del vaso, síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Y la angina inestable también el trombo no oclusivo, ¿no? Entonces, la cardiopatía, en la cardiopatía coronaria crónica, cuando la placa pues, de ateroma tiene mucho tejido colágeno y poco componente inflamatorio, ¿no? Decimos que la placa es estable. ¿Por qué es estable? Porque no se rompe, ¿no? Porque tiene mucho tejido fibroso, ¿no? Produciendo la obstrucción progresiva, ¿no? Y cuando alcanza por lo menos el 70%, como les decía, de la obstrucción de la luz del vaso, ¿no? De la luz de la arteria coronaria, van a comenzar a presentar los pacientes el cuadro clínico de los síndromes isquémicos crónicos, la angina estable, ¿no? La angina estable. Entonces, cuando esta obstrucción ya alcanza el 70% o más, da lugar a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de este por la fibra muscular cardíaca, ¿no? O sea, el 70% ya produce una disminución del aporte de oxígeno, por eso que cuando el paciente en la angina estable, el paciente
llega a ese porcentaje de obstrucción, comienza a sentir angina, como decía, de repente al inicio puede caminar 20, 30 cuadras y recién comienza el dolor, ¿no? Reposan y le pasa rápido, ¿no? Pero ya cuando esta comienza a obstruir más la luz del vaso, el dolor se va a presentar a menor esfuerzo cada vez, ¿no? A menor esfuerzo cada vez, hasta hacerse, pues, a pasar a una angina inestable o al infarto del miocardio agudo, ¿no? Entonces, este desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de este por la fibra muscular cardíaca va a dar lugar, pues, al cuadro clínico característico de la cardiopatía coronaria isquémica crónica. Entonces, finalmente, ¿cómo definimos una cardiopatía coronaria crónica? Se define como la enfermedad cardíaca producida por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? O sea, el requerimiento de oxígeno debido a la obstrucción de la luz de las arterias coronarias que irrigan el corazón. Así se define una cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Entonces, en estos casos, la capacidad, pues, de las arterias coronarias para irrigar el corazón es insuficiente e inadecuada. Por lo tanto, no va a cubrir sus necesidades metabólicas de la fibra muscular cardíaca y va a dar lugar, pues, al cuadro clínico característico que hemos dicho, ¿no? Y esto es debido a qué? A la acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ya sea obstructiva o no obstructiva, ¿no? La obstructiva como el ateroma, no obstructiva, el espasmo, que conduce, pues, a cambios funcionales en la circulación coronaria. Entonces, la enfermedad, ¿no? La cardiopatía coronaria crónica, la angina estable, es una enfermedad progresiva, ¿no? Es una enfermedad estable, con periodos silenciosos o asintomática, ¿no? Asintomática que puede volverse sintomática, ¿no? Pero puede volverse inestable también, ¿no? Cuando esta placa ya sufre un accidente, o sea, hay una pequeña ruptura, ¿no? Con la presencia de un coágulo no obstructivo de la luz, ya pasa de angina estable a angina inestable, ¿no? Configurando, pues, la naturaleza dinámica de la enfermedad expresada, pues, en diferentes escenarios, ¿no? Comienza con una angina estable, esta angina estable se hace progresiva, cada vez a menor esfuerzo, hasta que se hace al pequeño esfuerzo, inclusive en reposo, pasando a ser ya una angina inestable, configurando pues esta evolución dinámica de la enfermedad expresada en los diferentes escenarios que ya hemos nombrado, ¿no? Angina estable, angina inestable, infarto de miocardio agudo ST elevado, infarto de miocardio agudo ST no elevado. Entonces, de acuerdo al tiempo y forma de presentación del cuadro clínico, ¿no? El cuadro crónico viene a ser de forma progresiva en el tiempo y el cuadro agudo de presentación brusca. Entonces, el cuadro crónico, angina estable, es progresiva en el tiempo, ¿no? Y el cuadro agudo es de presentación brusca, de un momento a otro. Entonces, todo esto que hemos nombrado, que hemos visto, la formación de la placa aterosclerótica, el cuadro clínico, ¿no? Se va a manifestar de alguna forma, como dice, la principal forma viene a ser el dolor opresivo retroesternal, ¿no? ¿Con qué cuadro clínico vienen los pacientes? ¿No? Con un dolor no anginoso, angina pues es la palabra en latín que significa asfixia o oprimir, ¿no? Por eso se llama angina, ¿no? Caracterizado pues por la localización retroesternal, tipo de dolor opresivo. ¿A dónde se le va el dolor? Puede irse al hombro, ¿no? A los brazos, al cuello, a la mandíbula, son las zonas donde se irradia este dolor que se inicia acá en la región retroesternal. ¿Cuánto dura? Para decir que es una angina estable, entre 1 y 10 minutos. Es la duración de una angina estable. Cuando esta duración ya pasa los 10 minutos,
y llega a los 15, 20 minutos, ya podemos estar frente a una angina inestable, ¿no? O sea, con una placa ya algo accidentada y que va a dar lugar a un cuadro coronario agudo que comienza pues con una angina inestable, ¿no? Con un dolor pues al menor esfuerzo, inclusive en reposo, ¿no? Y de una duración mayor de 10 minutos. Se dice que el dolor está entre 10 y 20 minutos, algunos dicen entre 10 y 30 minutos en angina inestable, ¿no? Cuando pasa esos tiempos, ya probablemente estemos yendo al síndrome coronario agudo, ¿no? Al infarto de miocardio agudo, ST elevado y ST no elevado. Entonces, la angina estable, pues su duración es de 1 a 10 minutos. ¿Qué lo desencadena esta angina estable, ¿no? Que es la cardiopatía coronaria crónica? Es desencadenada generalmente, ¿no? Por la acción de un esfuerzo, de una emoción, ¿no? ¿Qué factores lo alivian? El cese de la actividad que lo provocó y el reposo. Eso es la característica de una cardiopatía coronaria crónica. Y se acompaña, pues, no siempre, pero en un número significativo, ¿no? Cuando ya el dolor es prolongado, de mayor intensidad, al menor esfuerzo, se acompaña pues de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, mareos, sensación de muerte. Así llegan los pacientes pues con una angina inestable o un paciente con infarto de miocardio agudo ST elevado o ST no elevado. Entonces, esta cardiopatía coronaria crónica, como les hemos dicho, la representa, pues, la cardiopatía coronaria crónica está representada por la angina estable. Es una angina de esfuerzo que le llamamos, ¿no? Hay esta angina inestable, hay un grupo denominado, pues, la angina microvascular, llamado síndrome X, pueden tener, pues, las arterias epicárdicas sin lesión y hay, pues, espasmo a nivel de las arterias, ¿no? Intramiocárdicas, ¿no? La isquemia silente es otro tipo de angina estable, ¿no? Son pacientes que eh, tienen enfermedad coronaria y que hacen esfuerzo, ¿no? No sienten dolor, pero tienen lesión. Hacen cambios isquémicos, ¿no? Con cambios en el electrocardiograma, en el segmento ST o en la onda T, ¿no? La angina variable o vasoespástica también, ¿no? Sin necesidad de haber ateroma, pueden hacer esta angina por un vasoespasmo prolongado de la arteria coronaria. Esto se ve más en el sexo femenino, ¿no? Son pacientes que pueden hacer dolor prolongado, ¿no? Por un vasoespasmo, ¿no? Que inclusive les produce infarto, ¿no? Uno hace un cateterismo, eh, observa la arteria, no hay lesiones, hace una ventriculografía y va a haber una hipocinesía, ¿no? Del área tomada por la arteria que produjo un espasmo prolongado y por lo tanto necrosis, ¿no? Con la consecuencia o con la consecuente cambios en la motilidad de la función contráctil del ventrículo. Entonces, la clasificación clínica pues, de los síndromes isquémicos crónicos, tenemos pues la angina crónica estable, la miocardiopatía isquémica crónica, ¿no? Donde ya esta miocardiopatía isquémica crónica puede producir pues bradiarritmias, taquiarritmias y llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, en las cardiopatías coronarias crónicas, pues esta angina crónica, esta miocardiopatía isquémica crónica, va a dar lugar a las bradiarritmias, ¿no? Por enfermedad del nodo sinusal. Este es el sistema de conducción del cual les hablaba, ¿no? El nodo sinusal en la desembocadura de la vena cava superior y la aurícula derecha, ¿no? Por tres haces internodulares llega al nodo aurículo-ventricular y de ahí sale el haz de His, ¿no? A través del septum interventricular y da dos ramos, una rama derecha y una rama izquierda que se subdivide en dos, en una anterior y una posterior, terminando pues en las fibras
de Purkinje, que son las que realmente van a llevar el impulso eléctrico. Este es el sistema eléctrico del corazón. Entonces, estas cardiopatías coronarias crónicas pueden producir, ¿no? Por isquemia crónica, bloqueo auriculoventricular, ¿no? Bloqueo AB, bloqueo auriculoventricular, pueden producir enfermedad del nodo sinusal, taquiarritmias, ¿no? Como la fibrilación auricular, el aleteo auricular, ¿no? Las arritmias ventriculares, extrasístoles, ¿no? Inclusive taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿no? Por la misma isquemia crónica, ¿no? Y finalmente, cuando es isquémica, esta cardiopatía isquémica compromete vasos importantes, ¿no? Pueden llegar los pacientes a la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? A la insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros nos preguntamos, entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico de la cardiopatía isquémica coronaria crónica en este caso? El diagnóstico se basa por los datos clínicos del paciente. No es importante la historia clínica, los antecedentes familiares, ¿no? Los antecedentes familiares. Hay que averiguar los factores de riesgo, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es dislipidémico, si es obeso, ¿no? Son factores de riesgo que nos van a ayudar o sea, antecedentes y factores de riesgo que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico acertado, ¿no? La probabilidad de un pretest, ¿no? O sea, una, un test de perfusión miocárdica, una prueba de esfuerzo, ¿no? Uno selecciona las pruebas diagnósticas de acuerdo a la probabilidad de la cual se sospecha, ¿no? Entonces son pruebas que nos van a llegar aparte del cuadro clínico, ¿no? O sea, por eso acá dice, ¿no? El diagnóstico se basa en ¿qué? En los datos clínicos, ¿no? En los datos clínicos. En la probabilidad de un pretest y en la selección de pruebas diagnósticas acorde a esa probabilidad en la cual se sospecha. Entonces, uno con los antecedentes, con el cuadro clínico, con el electrocardiograma, puede llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, esta cardiopatía coronaria crónica, ¿no? La angina estable que se llama, se caracteriza pues por ese dolor anginoso clásico, en clase funcional variable según la gravedad de la obstrucción, ¿no? Y que no ha variado en los 3 últimos meses. O sea, el cuadro clínico no ha variado en los 3 últimos meses. Estas son las clases funcionales según de la severidad de la angina, según la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? La clase 1, donde la actividad normal no causa angina. La clase 2, ya hay una ligera limitación de la actividad normal. La clase 3, ya hay una marcada limitación de la actividad física normal. Y la clase 4, ya es una incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar. Inclusive ya viene la angina de reposo, ¿no? Me estoy cambiando la camisa y me viene la opresión. Entonces, la angina estable, así como refieren los pacientes cuando van a la consulta. Doctor, a mí me molesta el pecho y tengo una opresión, y abren la palma en la mano y lo ponen en la región externa. Clásicamente me ocurre, dice, con la actividad, estoy caminando 8 o 10 cuadras y me viene el dolor, ¿no? O me estreso y me oprime el pecho. El dolor generalmente comienza pues en forma lenta. Y si la causa que lo desencadenó, el paciente no la detiene, o sea, por ejemplo, una caminata de 10, 15 cuadras, no la detiene y sigue caminando, esta empeora la angina durante unos cuantos minutos antes pues de desaparecer con el reposo, ¿no? Entonces, este tipo de angina estable se alivia rápidamente con la actividad que el paciente estaba realizando, la detiene y desaparece. O a veces hay la necesidad ya cuando la enfermedad de angina de pecho es más prolongada, el dolor, mayor intensidad, ya usan pues los nitritos, ¿no? Los vasodilatadores coronarios. Y si se presenta
nuevamente este cuadro clínico, ¿no? Tendrá pues las características de las veces previas, ¿no? Así es la angina estable. La angina microvascular, ustedes ven acá, ¿no? El paciente tiene dolor de pecho característico, angina de pecho típica, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Le hacemos una prueba de esfuerzo, ¿no? Este es el basal, ustedes ven acá el ST, que es este, la onda T, ¿no? Está isoeléctrico, ¿no? Está en la línea cero. Pero acá ya, durante la prueba de esfuerzo, durante el ejercicio que se realiza en una faja sin fin, ¿no? Vemos cómo este segmento ST que estaba isoeléctrico comienza a hacerse negativo, ¿no? Que nos está indicando de que hay una isquemia subendocárdica, una isquemia subendocárdica. Entonces, cuando nosotros en la prueba de esfuerzo vemos este cambio durante el ejercicio que estamos provocando, ¿no? Tenemos que parar la prueba, ¿no? Si no paramos la prueba viendo este electrocardiograma, este paciente puede ir al infarto de miocardio, ¿no? Entonces paramos la prueba y cómo va revirtiendo este segmento ST. Acá todavía tiene un ligero desnivel, pero va a revertir hasta hacerse como el basal. Ah, ya, vamos a hacerle una coronariografía, ¿no? Porque hubo cambios, ¿no? Hubo cambios en el electrocardiograma sugestivo de isquemia. Le hacemos la coronariografía en este paciente con angina microvascular y ustedes ven acá que las arterias son casi normales, ¿no? Tienen unas irregularidades, pero que no son importantes, ¿no? Lesiones de 70% o más ya se consideran de obstrucción de la luz del vaso, se consideran importantes, ¿no? Está la descendente anterior, tampoco hay cambios, ¿no? La circunfleja, ¿no? Con sus ramos marginales, tampoco entra, ¿no? La descendente anterior con sus ramos septales y sus ramos diagonales, tampoco es el. Entonces, es importante saber la anatomía de las coronarias para poder determinar en el electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma, qué arteria probablemente tenga obstrucción parcial o total en caso de infarto de miocardio agudo, ¿no? Entonces, aparte también tenemos pues el síndrome X, la angina microvascular, la angina con coronarias normales, paciente con espasmo coronario, ¿no? Y coronarias normales. La isquemia silente se define como la situación en la cual pueden documentarse signos pues metabólicos, ¿no? Hemodinámicos, funcionales o electrocardiográficos de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, sin que se acompañe de síntomas. O sea, el paciente eh, hacen ejercicio, le toman un electrocardiograma, pero no tienen síntomas y hay cambios que sugieren isquemia miocárdica, ¿no? La clasifican en tipo 1 y 2, el autor Kohn, y en 1, 2 y 3, Bramwell, ¿no? El tipo 1 de esta isquemia silente son pacientes totalmente asintomáticos, ¿no? El descubrimiento es casual. Dice, usted tiene, cuando uno, por ejemplo, le hace un riego quirúrgico, tiene molestia en el pecho, hay dolor de pecho, no, doctor, yo camino bien, ¿no? y no tengo. Cuando de repente le hacen su electrocardiograma y tienen desnivel del segmento ST, que es persistente a veces. Entonces, estos pacientes, el riego quirúrgico eh, va a ser de mayor grado y por lo tanto hay que estudiarlos, ¿no? Haciéndoles, pues, o un test de perfusión miocárdica, una tomografía esperar multicorte coronario, ¿no? Una tomografía de las arterias coronarias. Son exámenes que ahora se hacen con bastante frecuencia, ¿no? Pero no tampoco hay que abusar de esos exámenes, ya que tenemos que clínicamente llegar a la sospecha de que este paciente tiene enfermedad coronaria, ¿no? Y que es necesario probablemente hacer ya un estudio de tipo invasivo. La isquemia silente es otro de los isquemias del síndrome coronarios crónicos, ¿no? En la cual
el paciente se presenta pues con múltiples factores de riesgo, ¿no? Hipertenso, diabético, dislipidémico, antecedente familiar, ¿no? Sobre todo pues en estos pacientes, ¿no? Diabéticos e hipertensos. Bueno, en los diabéticos aún más, ¿no? Son pacientes pues que hacen isquemia y no tienen dolor. La diabetes interfiere en esto, ¿no? Entonces, a estos pacientes con isquemia silente se les define pues como la evidencia de insuficiencia coronaria o de isquemia miocárdica, ¿no? Sin dolor o equivalentes sanguinosos. O sea, puede no tener dolor, pero puede haber equivalentes sanguinosos como cambios eléctricos transitorios del segmento ST, ¿no? Alteraciones de la perfusión miocárdica, alteraciones reversibles de la movilidad parietal, ¿no? Pacientes que se les hace un ecocardiograma de esfuerzo que le llama ecodobutamina, que acelera el corazón y si hay lesión va a producir isquemia y si hay isquemia va a producir disminución de la función contráctil del área de la arteria que irriga esa parte del ventrículo y va a producir hipocinesía, ¿no? Una hipocinesía localizada que nos va a dar la idea de que hay enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, otras causas que pueden producir molestia de tipo anquinoso, ¿no? Son los ritmos cardíacos anormales, ¿no? Las arritmias, ¿no? Es muy frecuente los pacientes pues, que hacen extrasístoles supraventriculares o extrasístoles ventriculares, fibrilaciones auriculares paroxísticas, ¿no? Arritmias paroxísticas, ¿no? La anemia también, hay pacientes eh, que ustedes, por ejemplo, han visto hace medio año, por decirlo, ustedes pues llegan que estaban asintomáticos. Llegan y doctor, ahora tengo dolor de pecho, camino 3 cuadras y ya me duele el pecho, o cada vez ha ido progresando y ya me duele inclusive a veces en reposo. Le toma una hemoglobina y está pues con 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, ¿no? Bueno, y se le ve la palidez de la piel y las mucosas, ¿no? El espasmo de la arteria coronaria es la angina de Prince-Meta, ¿no? Es el Takotsubo que se presenta más en las mujeres, ¿no? Donde un paciente viene con infarto, con elevación de enzimas, cuadro clínico, ¿no? Se le hace una coronariografía, las coronarias son normales, se le hace una ventriculografía y hay una hipocinesía importante. Por ejemplo, vamos a poner en el área de la arteria descendente anterior, ¿no? De su porción media hacia la región apical, porque hubo un espasmo prolongado, produce isquemia prolongada y por lo tanto produjo también necrosis parcial, ¿no? Las valvulopatías cardíacas también, ¿no? Los pacientes pues con estenosis valvular aórtica, con insuficiencia valvular aórtica, estenosis mitral severa, ¿no? Son pacientes que pueden presentar también angina de pecho. El hipertiroidismo, ¿no? Una tiroides hiperactiva. Entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico? ¿No? En el conjunto de una serie de fenómenos fisiológicos que se manifiestan, pues, por condiciones clínicas, ¿no? Como la isquemia silente, la angina estable y los síndromes coronarios agudos, ¿no? Miren ustedes acá, ya enfoca todos los cuadros eh, que vamos a ver nosotros en los hospitales, en las emergencias, ¿no? Entonces, hay diversos mecanismos de la regulación del flujo sanguíneo, ¿no? La demanda miocárdica, la liberación de adenosina y la función del endotelio en las arterias coronarias son claves para mantener la irrigación miocárdica y han sido pues la base fisiológica para el desarrollo de pruebas de detección de isquemia, ¿no? Como lo es el flujo de reserva fraccional, ¿no? Entonces, que es un estudio invasivo, ¿no? Una guía especial que mide la presión a nivel de la aorta y mide la presión después de la lesión, ¿no? Y que tiene cifras que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico diciendo si la lesión es importante o no, ¿no?
Entonces, el diagnóstico, ¿no? Se realiza pues con un adecuado estudio de los antecedentes, con el cuadro clínico del paciente, con un electrocardiograma de reposo, eventualmente con enzimas cardíacas, ¿no? Y otros exámenes como el electrocardiograma, ¿no? De reposo, el electrocardiograma de esfuerzo, el Holter que es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio mínimo de 24 horas, ahora hacen Holter de semanas, días, ¿no? Son barritos más pequeños y que para detectar pues arritmias o cuadros de enfermedad coronaria también, ¿no? Que producen arritmias. Ecocardiogramas de reposo, ecocardiogramas de esfuerzo, ¿no? El ecocardiograma de esfuerzo es el ecocardiograma con dobutamina, ¿no? La dobutamina produce aumento de frecuencia cardíaca y si hay alguna lesión importante, va a disminuir la fuerza contraria en el área irrigada por esa arteria enferma. Entonces, no vamos a decir que esa prueba con dobutamina fue positiva para isquemia miocárdica. También la medicina nuclear nos va a ayudar para ver la perfusión miocárdica, ¿no? El TEN coronario, una tomografía espiral multicorte, eh, que es un estudio no invasivo y que nos va a dar imágenes muy cercas a la coronariografía invasiva, ¿no? Al cateterismo cardíaco. Resonancia magnética cardíaca, hemodinámica, ¿no? Finalmente, el estudio invasivo, ¿no? Con un cateterismo cardíaco y la coronariografía y también la ventriculografía, ¿no? Coronaria. Entonces, en el electrocardiograma de reposo, el patrón de isquemia más frecuente está dado por la inversión de la polaridad y simetría de la onda T, ¿no? O sea, una onda T, todas las ondas T son positivas en todas las derivaciones, excepto en ABR, ¿no? Todas las ondas T son asimétricas. Si se hacen simétricas, ya es la posibilidad de que se trate de un paciente coronario, ¿no? Entonces, el diagnóstico de los cuadros isquémicos agudos, como la angina inestable e infarto agudo de miocardio, ST elevado, ST no elevado, ¿no? La secuela de infarto de miocardio previo, ¿no? Eh, en el electrocardiograma lo vamos a ver, ¿no? Con la presencia de una onda Q patológica. Una onda Q patológica es una onda Q empastada, ¿no? Ancha, mayor de un tercio de la onda R. Más adelante vamos a ver imágenes electrocardiográficas de eso. El patrón de lesión y daño tisular está conformado, pues, por la depresión o la elevación del segmento ST según la lesión sea subendocárdica, depresión o subepicárdica, elevación, ¿no? Elevación del ST. Estos son los cambios que ustedes van a ver. Acá un cuadro de un paciente crónica con secuela de una onda Q patológica, ¿no? Una onda Q empastada mayor de un tercio de la onda R, ¿no? El patrón de isquemia más frecuente está dado por la inversión de la polaridad y simetría de la onda T en la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? Una onda simétrica, ¿no? Generalmente estas son asimétricas. El patrón de lesión, o sea, de daño tisular, está configurado, pues, por depresión o elevación del segmento ST. O sea, acá hablamos, pues, de los infartos miocardios ST no elevado, depresión, o sea, injuria subendocárdica, o elevación del segmento ST, injuria subepicárdica, ¿no? Según la lesión sea, pues, subendocárdica o subepicárdica, respectivamente. Así como nosotros vamos a ver ya en el síndrome coronario agudo, ¿no? Son pacientes que vienen con un cuadro clínico característico, ¿no? Opresivo, retroesternal, de una duración del dolor mayor de 30 minutos, una duración mayor de 30 minutos, ¿no? Estos pacientes llegan con esa molestia característica, ¿no? Le tomamos un electrocardiograma y vemos este de niveles. Ustedes ven acá está la línea isoeléctrica, ¿no? La línea cero que le digo yo, y este está debajo, este segmento ST. Este segmento ST es el inicio de la repolarización ventricular.
el inicio de la repolarización ventricular, ¿no? Entonces, eh, este inicio de repoblación ventricular alterada ya nos indica de que hay un infarto de miocardio agudo, ST no elevado, ¿no? Y esta es la imagen de un complejo electrocardiográfico, ¿no? Donde acá este paciente ya tiene onda Q, o sea, ya hay necrosis, ¿no? Una onda Q patológica, mayor de un tercio, ¿no? Es una necrosis reciente que todavía está con un ST elevado, ¿no? Entonces, esta es una lesión de una arteria ya a nivel subepicárdico. O sea, la isquemia comienza en el endocardio y va subiendo hasta el epicardio, ¿no? O sea, comienza así y va a llegar a este tipo de electrocardiograma, a este tipo de complejo ventricular, ¿no? Algunos llegan sin onda Q, pero llegan así, esos son hiperagudos, ¿no? Sin onda Q. Pero conforme va avanzando el tiempo, va apareciendo la onda Q patológica. Cuanto más nos demoremos, y esto significa necrosis, por lo tanto, cuanto más nos demoremos, mayor necrosis, mayor muerte del músculo cardíaco. De eso nosotros tenemos que actuar rápidamente en infarto miocardio agudo, ST no elevado y ST elevado, ¿no? Conclusión, lesión subendocárdica, ¿no? ST elevado, lesión subepicárdica, efectivamente. Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Un electrocardiograma normal. No hay cambios en el segmento ST, es un ST isoeléctrico, ¿no? El único complejo electrocardiográfico donde tienen todas sus ondas negativas es en ABR, ¿no? Ese por vectores, ¿no? Acá ustedes ya ven un ST recto con una onda T tendiendo a ser bifásica, ¿no? Acá hay una onda T negativa, ¿no? Ya nos indica de que hay una isquemia, ¿no? En la región anteroseptal, ¿no? Anteroseptal. Es decir, que es una coronariografía, ¿no? Donde tenemos, pues, una lesión severa a nivel de la descendente anterior en el tercio medio y en el tercio distal, ¿no? Y ustedes ven el tronco también tiene enfermedad, ¿no? La arteria, su porción proximal, la arteria descendente anterior es de mayor calibre que este tronco. Entonces, hay también enfermedad a nivel del tronco, ¿no? Y en tercio medio y tercio distal, de la descendente anterior. Miren ustedes acá se ve la descendente anterior también más gruesa que el tronco. O sea, hay una lesión severa del tronco de la coronaria izquierda y de la descendente anterior, ¿no? Acá tenemos la coronaria derecha, ¿no? La coronaria derecha con su arteria descendente posterior y la ventricular posterior, ¿no? Esta es la prueba de esfuerzo, ¿no? Uno hace una caminata en una faja sin fin y se le va motorizando con trazados electrocardiográficos cada 3 minutos, toma de presión arterial, vemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay eh, hay una fórmula donde uno halla la frecuencia cardíaca que debe alcanzar el paciente en la prueba de esfuerzo, que es 220 menos la edad, eso es el 100%. Alcanzando el 80% de esa frecuencia cardíaca calculada, uno dice, esta prueba de esfuerzo está bien hecha. Acá tenemos otro electrocardiograma, ¿no? Una prueba de esfuerzo donde vemos cómo hay un ST negativo ascendente que nos está indicando de que hay una isquemia subendocárdica, ¿no? Como les digo, la isquemia comienza acá y conforme va avanzando hacia el epicardio va cambiando la morfología de ese segmento ST. Esta es una prueba de esfuerzo con imágenes que son dibujadas, ¿no? Un ST recto con desnivel negativo, esta es la línea isoeléctrica, con desnivel negativo, mayor de 1 milímetro, mayor o igual a 1 milímetro, prueba de fuerza positiva. Acá el punto J inferior con un ST descendente, mayor de 1 milímetro, mayor o igual, ¿no? El resultado positivo. El punto J inferior con ST ascendente es una prueba dudosa, ¿no? Una prueba dudosa. Entonces hay criterios de positividad.
¿no? El punto J, el punto J viene a ser el inicio de la repolarización ventricular. El punto J, vamos a ver más acá atrás, el punto J viene a ser este. Este es el punto J, ¿no? El final, ¿no? De la onda R, ¿no? Esta es la onda R y esta es la onda S, RS, ¿no? Final de la onda S y el punto J es el inicio de este segmento ST, ¿no? Del inicio de la repolarización ventricular. Entonces, la interpretación de la prueba, como le decía, ¿no? La frecuencia cardíaca a calcular o a llegar a decir que la prueba está bien hecha, es 220 menos la edad, ¿no? Negativa cuando la frecuencia cardíaca es más de 85% de la esperada, con una respuesta presora normal, no hay angina, no hay arritmias, electrocardiograma normal, prueba negativa. Positiva si hay angina de pecho, uno alcanza a la frecuencia cardíaca esperada, 80-85% de la esperada, hay una respuesta presora normal, pero el electrocardiograma se hace normal, o sea, hay una depresión del segmento ST. Positiva por angina, hay angina característica de una insuficiencia coronaria al momento del esfuerzo, ¿no? Con una frecuencia de más o menos 85% de la esperada, con una respuesta persona normal, pero con un electrocardiograma normal. La depresión patológica que ya hemos visto del segmento ST. Las contraindicaciones de la prueba de esfuerzo: infarto miocardio agudo, angina inestable, arritmias no controladas, estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca no controlada, embolia pulmonar aguda, miocarditis, disección aórtica aguda, incapacidad física o psíquica, ¿no? Este es el Holter, ese es otro estudio también diagnóstico, no invasivo, ¿no? Eh, este es un pequeño monitor, un pequeño electrocardiógrafo que capta las diferentes derivaciones eh, eh, en la cual están ubicadas estos electrodos, y acá vamos a detectar pues arritmias, trastornos en el segmento ST, trastornos de conducción, o sea, bloqueo auriculoventriculares, ¿no? Taquiarritmias, ¿no? Taquicardia ventricular, fibrilaciones auriculares paroxísticas o fibrilación ventricular paroxística corta, ¿no? Por el Holter, pues, con sus diferentes conexiones, ¿no? Este es un electrocardiograma con una fibrilación auricular. Ustedes ven que no tiene una onda P normal, son ondas P pequeñitas, anormales, y el RR está a diferente distancia, ¿no? A diferentes distancias. El que controla el paso de estas despolarizaciones auriculares es el nodo auriculoventricular. Entonces, imagínense si ahí en la filación auricular, pues la frecuencia auricular va a más de 300 latidos por minuto. Imagínense si pasan esos 300 latidos por minuto al ventrículo. Entonces, el nodo auriculoventricular es el que controla la cantidad de polarizaciones que pueden llevar al ventrículo, ¿no? Estos son arritmias ventriculares, electrocardiogramas normales, transitores ventriculares. Acá hay transitores ventriculares multifocales porque son de diferentes morfologías, si ustedes la ven. Y acá un bigeminismo, un complejo normal, otro anormal, un complejo normal, otro transito, el complejo normal y transito. El bigeminismo, ¿no? Que estamos viendo, un latido normal, otro anormal. Este ya es un flúter auricular. Si ustedes ven acá, las ondas son similares a la de la fibrilación auricular, pero de mayor tamaño, ¿no? Un flúter, como dicen, fibrilación auricular, diente de serrucho pequeño; fibrilación, aleteo auricular o flúter auricular, diente de serrucho grande. Acá ya vienen los trastornos de conducción, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular. Ustedes saben que el PR, que desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, no debe pasar de un cuadro, o sea, más de 0,20, ¿no? Cuando pasa de 0,20 centésimas de segundo, hablamos de los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Acá tiene un bloqueo AB de primer grado,
y acá hay un bloqueo ya que se va haciendo de segundo grado, tipo MOVIS 1, MOVIS 2, y acá hay ya un bloqueo de tercer grado, ¿no? Esta es una taquicardia ventricular sostenida. Cuando tiene son estas tres extrasístoles seguidas, se habla taquicardia ventricular eh, controlada, ¿no? Taquicardia, cuando es taquicardia más de tres extrasístoles ventriculares, hablamos de taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Entonces, el ecocardiograma es otro de los exámenes que usamos para visualizar la estructura del corazón, ver la función contráctil, ¿no? La función hemodinámica de las cavidades cardíacas y evaluar también enfermedades congénitas o adquiridas, ¿no? Como una comunicación interventricular, una valvulopatía, ¿no? Eh, para ver rupturas de las cuerdas tendíneas, ¿no? Y clasificar según su intensidad y origen, ¿no? De las cardiopatías. El ecocardiograma, ¿no? Que nos va a evaluar, como digo, todas las cavidades cardíacas para ver su función ventricular, para ver cardiopatías congénitas, para ver enfermedades valvulares. Esta es una foto de ecocardiograma, ¿no? Donde vemos las cuatro cavidades, ¿no? Ventrículo derecho hacia el lado izquierdo de la figura y aurícula derecha con la válvula tricúspide y ventrículo izquierdo hacia el lado derecho de ustedes y con la válvula mitral y la aurícula izquierda. El test de perfusión de miocárdica se basa pues en el estudio de radiofármacos, ¿no? El tecnesio 99, ¿no? Que concentran en el tejido miocárdico un 2% de la dosis sanguínea. ¿Y dónde se concentra? En las mitocondrias. ¿En qué tipo de mitocondrias? En las que atraviesan solo las membranas de las células vivas. O sea, son células vivas las que atraviesa este tipo de estudios, ¿no? De radiofármacos. ¿Qué permiten evaluar? Permiten evaluar directamente la irrigación, o sea, perfusión global y regional del ventrículo izquierdo y su viabilidad, ¿no? Si ha habido necrosis, no hay necrosis, si es una necrosis parcial o total del área de cada área, que tienen sus áreas que estudian, ¿no? Tiene dos fases, el de estrés y el de reposo. El test de perfusión miocárdica, ¿no? Acá vemos, ¿no? Un paciente con un pequeño infarto no triangular que se hace grave cuando hace esfuerzo, ¿no? O sea, esa arteria no es suficiente para irrigar esa área. El TEN es algo es un estudio no invasivo que nos valora el estado de las arterias coronarias con mucho detalle y en forma, como les repito, mínimamente invasiva. ¿Qué hace? ¿Qué diagnósticos hace? Es un diagnóstico precoz de la presencia de la aterosclerosis, o sea, de las lesiones de las arterias coronarias, si son importantes o no son importantes. No requiere de la administración de contraste. Y si usamos contraste, se consiguen imágenes pues, de 3 dimensiones de alta resolución, ¿no? O sea, como si fuera pues un examen invasivo, una coronariografía por cateterismo cardíaco. ¿Cuál es el objetivo principal de esta tomografía espiral multicorte? Evaluar la luz de los vasos coronarios, ¿no? Dónde se originan las arterias, cuál es su trayecto, identificar zonas potenciales de estrechez de estas arterias, si son relevantes o significativas, ¿no? Diagnóstico oportuno para evitar, pues, problemas futuros como infarto a la angina de pecho. Miren ustedes, esta es la imagen de un TEN coronario, una tomografía espiral multicorte, ¿no? Coronario. Acá vemos el tronco de la coronaria izquierda, la coronaria derecha, ¿no? Con sus marginales agudas, la ventricular posterior, ¿no? Este es el tronco de la coronaria izquierda con la descendente anterior, ¿no? Sus ramos diagonales, sus ramos septales, ¿no? Y acá
tenemos pues la arteria coronaria derecha, esta es la arteria circunfleja, ¿ya? Esta es la arteria circunfleja, tronco de la coronaria izquierda, arteria circunfleja con sus ramos marginales, tronco de coronaria izquierda con la arteria descendente anterior, con sus ramos diagonales y sus ramos septales. Tronco de la coronaria derecha, ¿no? Con su ramo descendente posterior y sus ramos marginales agudos, ¿no? También ve anomalías, ¿no? De las arterias coronarias, ¿no? Que son, en este caso, que son aneurismáticas, ¿no? Obstrucción severa de la arteria descendente anterior, ¿no? La tomografía, entonces, computarizada de Alex Torres y la tomografía multicorte, son técnicas validadas en la detección y la cuantificación del grado de afección de la calcificación coronaria dada pues por la escala de Arston, ¿no? O sea, cuanto más imagen de calcificación coronaria, más posibilidad de lesión severa de esa zona, ¿no? En esa zona de la arteria detectada con la presencia de calcio. Entonces, esta exploración de la cantidad de calcio detectada por una exploración de la tomografía cardíaca es una útil herramienta pronóstica, ¿no? Para ver la posibilidad de una enfermedad coronaria. Desde Agatston, de 0 hasta el 400, o sea, más de 400, ya, o sea, de 0 a 400 llega desde no hay indicios de enfermedad coronaria hasta 400 indicios moderados de enfermedad coronaria, más de 400 indicios importantes de enfermedad coronaria. La resonancia magnética, sobre todo, no va a detectar daños en el tejido del corazón, ¿no? O problemas con el flujo de sangre al corazón o en las arterias coronarias, ¿no? Puede ayudar al diagnóstico de la cardiopatía coronaria microvascular, ¿no? Así como la enfermedad de las arterias coronarias obstructivas o no obstructivas, ¿no? La resonancia magnética, pues, puede ayudar a explicar los resultados de otras pruebas de imágenes, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, el PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones, por sus siglas en inglés, eh, va a evaluar, ¿no? El flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos coronarios hacia el músculo del corazón, ¿no? Este es un tipo de prueba de imagen nuclear, ¿no? PET scan que le llaman también, puede ayudar a diagnosticar la cardiopatía coronaria microvascular. Y acá las indicaciones, pues, de la angina, de la coronariografía en angina estable o angina inestable, ¿no? Entonces, acá tenemos el tronco de la coronaria izquierda con una lesión severa, la arteria circunfleja con su ramo marginal, la arteria descendente anterior. Imagínense si esto se obstruye, infarto masivo, muerte súbita. Acá hay, este es un ramo marginal de la arteria circunfleja con obstrucción probablemente aguda. Este es el síndrome de Takotsubo que les decía, donde tenemos ustedes ven acá las arterias coronarias normales, ¿no? No hay lesiones, ¿no? Eh, esta discinesia, este es en la diástole, ¿no? La diástole ventricular, y este es en la sístole. Miren cómo se forma toda esta parte anteroapical e inferoapical, ¿no? Hipocinética, ¿no? O aquinética, se ve, pero esto se ve más en los pacientes, en las pacientes del sexo femenino, ¿no? Esto se produce por un aumento pues repentino de las hormonas de estrés. Pues son pacientes que discutieron, tuvieron mucha tensión eh, y hacen pues un espasmo coronario prolongado, inclusive con necrosis, ¿no? Y dilatación y hipocinesía global anteroapical. El flujo de reserva fraccional está relacionado, pues, el FFR, que les decía, ¿no? Con la presión instantánea en el periodo libre de ondas y angiotomografía, ¿no? Coronaria. Entonces, este FFR que le llama, eh, es la relación entre la presión media distal a la lesión y la presión aórtica media bajo un estímulo hiperémico, ¿no?
con adenosina, ¿no? No se usa adenosina. Entonces, el valor de 0,8 es el punto de corte, ¿no? Un valor aceptado para definir que una lesión coronaria es relevante desde el punto de vista hemodinámico. La angiotomografía coronaria computarizada, pues, es una alternativa no invasiva para la anatomía de la arteria coronaria. Finalmente, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en estos pacientes con cardiopatía coronaria crónica? ¿No? El objetivo, primero, mejorar el pronóstico, ¿no? Mejorar el pronóstico evitando el infarto de miocardio y la muerte. O sea, si el paciente viene pues con un cuadro característico de angina de pecho, hacerles todos los estudios respectivos, ¿no? Para llegar a un diagnóstico certero y evitar que ese paciente pues llegue al cuadro coronario agudo, ¿no? O sea, al infarto de miocardio con muerte pues de este músculo y compromiso pues de la función ventricular izquierda, ¿no? Que cuando es pues severo, son pacientes que van a llegar a la insuficiencia cardíaca, a la insuficiencia ventricular izquierda finalmente, ¿no? El objetivo de tratamiento es minimizar y eliminar los síntomas de los pacientes, ¿no? Tenemos que hacer un manejo adecuado de los factores de riesgo que nos van a llevar a una cardiopatía coronaria con mayor frecuencia, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el estrés, la obesidad, el sobrepeso, todo eso va a dar lugar, pues, a que esta enfermedad se presente con mayor frecuencia. Bueno, y la actividad sexual también puede causar angina en pacientes, pues, que tienen cardiopatía coronaria. Entonces, esto que hemos hablado es sobre la cardiopatía coronaria crónica. Vamos a hablar ahora sobre la insuficiencia coronaria aguda, ¿ya? Ratito. Entonces, la insuficiencia coronaria aguda, bueno, la insuficiencia coronaria aguda viene a ser, pues, la presentación de un cuadro clínico característico de opresión retroesternal de 30 minutos o más persistente, ¿no? De gran intensidad, con ya cuadros clínicos más acentuados que una cardiopatía coronaria crónica, por la etiología, por la fisiopatología de este cuadro. Ustedes ven acá la placa ateromatosa que no incluye más del 80%, ¿no? Pero que se accidentó. Se rompió y formó el trombo, que tapó totalmente la luz del vaso, ¿no? O sea, flujo distal a esta lesión ateromatosa, llamada pues accidente de placa, ruptura de placa con la formación de trombo, flujo cero distal a la lesión, ¿no? Y este de acá, ustedes ven acá que la lesión endotelial es mínima, pero que forma trombo, ¿no? Formó el trombo sin ocluir totalmente la luz del vaso, ¿no? Entonces tienen acá una pequeña luz por la cual hay flujo distal, ¿no? Y los cambios electrocardiográficos de estos son diferentes, ¿no? Una oclusión total nos van a dar un infarto de miocardio agudo, ST elevado, esta de acá, esta imagen de complejo electrocardiográfico, ¿no? Un ST elevado, ¿no? Por ruptura de placa con oclusión total de la luz por el trombo, ¿no? Este de acá es un infarto de miocardio agudo, ST1 elevado, ¿no? ST1 elevado nos va a dar este tipo de imagen, ¿no? Una lesión subendocárdica, un ST negativo. ST positivo en el infarto de miocardio, ¿no? Con oclusión total, con trombo oclusivo total y una lesión subendocárdica, ¿no? En trombo no oclusivo, ¿no? Subtotal.
Entonces, estas son las imágenes que ustedes van a ver en el electrocardiograma, en el infarto de miocardio agudo ST no elevado y este complejo electrocardiográfico en pacientes con infarto agudo ST elevado. Entonces, cuando estos pacientes llegan a la emergencia con este electrocardiograma, más con este ST elevado, son pacientes que tienen que ser revascularizados antes de las 2 horas, antes de las 2 horas, porque cuanto mayor tiempo pasa, perdemos más músculo, ¿no? El tiempo mayor, músculo de mayor cantidad que se pierde, más necrótico. Ya hemos visto la anatomía de las arterias coronarias, ya hemos visto la anatomía de la circulación coronaria, ya hemos visto los factores, pues, que van a dar lugar a un mayor consumo de oxígeno, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, la tensión de la pared ventricular, la contractibilidad miocárdica, la masa cardíaca. Entonces, ¿cómo se define síndrome coronario agudo? Es la presentación, valga la redundancia, es la presentación aguda de la cardiopatía isquémica. ¿Quiénes la representa? Así como el síndrome coronario crónico, la cardiopatía coronaria crónica, está representada por la angina estable, el síndrome coronario agudo está representado por 4 tipos de cuadro clínico, ¿no? Angina inestable, el infarto de miocardio agudo ST no elevado, el infarto de miocardio agudo ST elevado y la muerte súbita de causa cardíaca, ¿no? Así es como se define el síndrome coronario agudo con los diferentes tipos de cuadro clínico. ¿Cuál es la etiología? ¿No? La etiología viene a ser pues la formación de trombo sobre una placa ateromatosa inflamada y complicada, o sea, rota, ¿no? Inflamada y rota. Se rompió la placa, se comienza a formar el trombo, se puede tapar en forma total o subtotal la luz del vaso para producir los diferentes cuadros clínicos de insuficiencia coronaria aguda o de síndrome coronario agudo. Esta formación de trombo produce reducción aguda al flujo coronario y por lo tanto a la oxigenación miocárdica, ¿no? Más raramente puede presentar también debido a espasmo puro arterial, ¿no? Sobre placa no complicada y sin evidencia de lesiones, que es lo que hemos visto en el síndrome de Takotsubo, ¿no? Que se presenta más en las mujeres. ¿Cómo define? Hay una definición universal del infarto agudo de miocardio. Se designan como pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST a los que sufren dolor torácico persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas, mientras que si no hay elevación del segmento ST, se les designa como pacientes con infarto de miocardio agudo sin ST elevado, ¿no? Son los 2 tipos, con ST elevado y sin ST elevado, por lo que se ha publicado ya recientemente a una guía específica, ¿no? En algunos pacientes con infarto agudo de miocardio aparecen ondas Q, ¿no? Como hemos visto en unas imágenes, pero en muchos casos esto no ocurre, que es lo ideal. Onda Q patológica ya significa necrosis. Los factores de riesgo son ya lo que hemos visto también en la cardiopatía coronaria crónica, ¿no? El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, los hombres o mayores de 45, las mujeres mayores de 55 y los hereditarios, ¿no? ¿Cuál es la etiología? La formación de trombo sobre una placa ateromatosa inflamada y complicada, entre comillas, rota. ¿Qué produce? Produce reducción al flujo coronario y por lo tanto a la disminución
de oxigenación miocárdica. Más raramente debido a espasmo, ya lo hemos visto en esa imagen, ¿no? Donde se queda, donde vemos las arterias coronarias normales, pero que hay una hipocinesía importante en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, es más raramente debido a espasmo puro arterial, ¿no? Son espasmos prolongados, por eso que producen infarto, ¿no? Sobre una placa no complicada y sin evidencia de lesiones. O sea, usted no la ve en la coronariografía. Esto ya lo hemos visto también, la patogenia, ¿no? La placa ateromatosa. Cuando las placas pues tienen un gran centro necrolipídico y escaso colágeno, son placas inestables o llamadas placas vulnerables, ¿no? Ustedes han visto que en las placas estables hay más colágeno, ¿no? Por lo tanto son placas estables. Cuando hay menos colágeno, se hacen las placas inestables o vulnerables, ¿no? Que se rompen, porque tienen mucha inflamación y poco tejido fibroso, ¿no? A diferencia de las placas estables, ¿no? Entonces el flujo de sangre turbulento es el que rompe el endotelio disfuncionante y se genera un trombo obstruyendo pues la luz parcial o totalmente, ¿no? Produciendo los síndromes coronarios agudos que hemos visto. ¿Cuáles son? La inestable, el síndrome coronario agudo ST elevado, el síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Ya hemos visto también este tipo de imágenes, ¿no? El trombo ocluyendo totalmente la luz del vaso para producir un síndrome coronario agudo ST elevado, el trombo ocurriendo parcialmente la luz del vaso para producir los síndromes coronarios agudos ST no elevado, la angina inestable, ¿no? Entonces, la patogenia, como les decía, ¿no? Eh, la necrosis que va a dar lugar a la elevación de troponina, mioglobina, ¿no? Y por lo tanto llegar al infarto de miocardio. Esta es una historia natural, simple, en la cual vamos a ver cómo nacemos, ¿no? No hay nada de ateroma hasta que comenzamos ya conforme avanzamos en edad, vamos formando placas eritematosas donde hay estrías grasas, ¿no? Luego placas fibrosas ricas en colágeno, ¿no? Las placas ateroscleróticas obstructivas, ya cuando llegan al 70% de obstrucción de la luz, que dan la angina de esfuerzo, ¿no? La angina de esfuerzo, la angina estable que le dice, y no, esta sigue avanzando, ¿no? Esa turbulencia produce la ruptura de la placa, formación de trombo, conclusión parcial o total de la luz del vaso, ¿no? Para producir angina inestable, infarto agudo del miocardio, muerte súbita, ¿no? Accidente cerebrovascular, stroke, ¿no? Y isquemia de miembros inferiores, porque esto que ustedes ven acá se ve en todas las arterias del cuerpo humano, no solamente en el corazón, ¿no? Pero ustedes ven cómo está la etapa silente hasta que llega al 70%, comienza la angina de pecho, la angina de esfuerzo, y hasta que ya se rompe la placa, comienzan los cuadros, pues, los síntomas coronarios agudos, ¿no? Angina inestable, infarto agudo miocardio, ST elevado, muerte súbita, stroke, e isquemia de miembros inferiores. Entonces, como ustedes ven, o sea, el cuadro clínico es bastante similar a la angina estable, pero es con mayor duración, mayor intensidad, mayor complicación de la placa, ¿no? Hasta obstruirla totalmente o parcialmente para dar lugar a los diferentes cuadros clínicos, ¿no? Angina inestable, ST elevado, ST no elevado, muerte súbita. Entonces, la génesis de este síndrome coronario agudo viene a ser la enfermedad de la placa aterosclerótica con una respuesta inflamatoria de la pared vascular, ¿no? Del endotelio ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión arterial, ¿no? La dislipidemia, los pacientes, pues, que tienen herencia familiar, ¿no? Todos los antecedentes que nos pueden dar lugar a una enfermedad
coronaria, ¿no? La hipertensión arterial, ¿no? El tabaco, la obesidad, la homocisteína y las infecciones también actuarían como estímulos proinflamatorios capaces de lesionar la pared vascular. Entonces, el reclutamiento de células pues inflamatorias, proliferación de células musculares lisas, acumulación del colesterol, determinan pues el crecimiento de la placa aterosclerótica, ¿no? Entonces, cuando son ricos en colesterol, son placas blandas que se rompen con mucha facilidad, ¿no? Ante una inflamación por la turbulencia que produce esa obstrucción ateromatosa en la luz de la arteria coronaria, ¿no? ¿Cuáles son las placas responsables del síndrome coronario agudo? Estas placas responsables tienen características, ¿no? Como la alta actividad inflamatoria local, placas con fisuras y erosiones, ¿no? En su superficie, produciendo pues una trombosis intracoronaria con vasoreactividad aumentada, o sea, aparte de la obstrucción coronaria mediado por la placa accidentada por el ateroma, también hay un vasoespasmo que empeora el cuadro clínico del paciente. Entonces, la definición y diagnóstico del síndrome coronario agudo, ¿no? Son síntomas de isquemia miocárdica asociado, ¿no? Con el electrocardiograma con elevación o sin elevación del segmento ST. Hay liberación de los biomarcadores de necrosis miocárdica, ¿no? Que van a ayudar al diagnóstico, ¿no? Como la troponina, la CPKMB. Así, ustedes van a ver, ya han visto esta imagen, eso es un complejo electrocardiográfico de una imagen de un síndrome coronario agudo ST no elevado. Esta es una imagen electrocardiográfica con un ST elevado. Esta es una onda Q patológica de necrosis, ¿no? Una onda Q patológica de necrosis, y le he dicho que tiene que hacer un tercio o más de la onda R del complejo, ya, ¿no? La isquemia con una onda T negativa, simétrica, cuando hay una isquemia subepicárdica, ¿no? Los biomarcadores de daño miocardio, yo meto la CKMB, la troponina I, la troponina T, la creatinsinasa, ¿no? La sintomatología inicial, ya les he dicho que es casi lo mismo que la cardiopatía coronaria crónica, diferenciándose en la intensidad, en el tiempo de duración y agregándose otra sintomatología al cuadro clínico, aparte del dolor, ¿no? Intenso, ya de una angina de pecho duradero y de mayor intensidad. Hay disnea paroxística con dificultad respiratoria. Los pacientes pueden llegar con chocados, ¿no? Los pacientes vienen a la emergencia eh, agarrándose el pecho, ¿no? Doctor, me oprime el pecho, se angustian, se ponen cada vez más nerviosos y eso empeora el cuadro clínico del paciente que está con una arteria pues ocluida y que hay que solucionar lo más pronto posible porque estos pacientes pueden llegar pues al shock, ¿no? Así comienzan con un dolor retroesternal, ¿no? Que va aumentando progresivamente, no para, no cesa, ¿no? Más de 30 minutos con dolor, ¿no? Pacientes que llegan a veces con 1 o 2 horas de dolor, porque no le tomaron mucha importancia, pero llega un momento que ya comienzan a presentar disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, y algunos vienen ya chocados, ¿no? Con un pulso pequeño, filiforme, hipotensión, sudoración fría y desvanecimiento. Los síntomas son los mismos que ya hemos nombrado, pero con mayor intensidad, ¿no? En la angina estable, con mayor intensidad en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Los signos que acompañan a este dolor, ya hemos visto también ansiedad, taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión en estado renérgico, y hay la presencia de un cuarto ruido, de un tercer ruido que nos indican que ya hay está iniciando una insuficiencia ventricular izquierda,
¿no? Si es que hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuarto ruido y tercer ruido. Y el soplo sistólico, o sea, hay pacientes que llegan, usted los oculta tan taquicárdicos, ¿no? A veces con signo de galope que nos indica que hay una insuficiencia ventricular izquierda, cuando de repente eh, ustedes lo vuelven a examinar a la hora o 2 horas y el paciente se le presentó un soplo cardíaco, sistólico, ¿no? Por una insuficiencia valvular mitral o una comunicación interventricular, que son las causas más frecuentes de esos soplos. Entonces, ¿por qué una insuficiencia valvular mitral? Porque ustedes saben que las cuerdas tendinias son las que ayudan a cerrar tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide, ¿no? Y estas están, pues, integradas en los músculos papilares. Entonces, si hay necrosis, va a haber ruptura, ¿no? De las cuerdas tendinias y por lo tanto ya no va a haber un buen cierre de la válvula mitral o tricúspide y va a haber regurgitación, una insuficiencia valvular mitral aguda, ¿no? O una comunicación interventricular, ¿no? Se ve por ruptura del septum interventricular. Ustedes saben que la arteria descendente anterior tiene los ramos septales que va a abrir el septum. Entonces, una obstrucción de la arteria descendente anterior puede dar lugar a esto, ¿no? Entonces, y va a haber también ya signos de insuficiencia cardíaca cuando hay la presencia pues, de estertores crepitantes, ¿no? El periodo de estado es una fase cerrosa, disnea, cianosis, así llegan los pacientes. Puede haber fiebre, inclusive entre 2 y 4 días. Hay hipotensión arterial, puede haber frote pericárdico, arritmias ventriculares, fibrilación auricular, entre otras, ¿no? Entonces, el cuadro clínico son tres los síntomas o tres los síntomas que nos van a dar a pensar de que se trata de un infarto miocardio agudo, síntomas y signos, ¿no? La isquemia miocárdica se identifica por los antecedentes del paciente, ¿no? Y el electrocardiograma, o sea, son pacientes pues, que tienen factores de riesgo, son pacientes que tienen familias con enfermedad coronaria, ¿no? Los síntomas. Importante, el dolor puede estar referido a la región precordial, ¿no? A las extremidades superiores, a la mandíbula, ¿no? Al epigastrio durante el ejercicio o en reposo, o los equivalentes isquémicos de fatiga y disnea. Hasta pacientes vienen fatigados y disneicos, ¿no? Eh, haciéndonos pensar de que hay que algo no está bien y que el paciente probablemente esté infartando. Entonces, ¿cuál es la triada clásica de un paciente con infarto agudo de miocardio? Es el dolor. Dolor intenso, con una duración mayor de 30 minutos, ¿no? Acompañándose puede inclusive de una sensación de falta de aire, sensación de muerte, pálidos, diaforéticos, el dolor es tan intenso que vienen así los pacientes, ¿no? Entonces, el dolor, importante, es la triada. Uno. Dos, el electrocardiograma patológico, ¿no? Ya hemos visto cómo son los complejos URS en los pacientes con infarto de miocardio agudo, ST elevado y ST no elevado. Aumento de las troponinas, ¿no? El aumento caída, ¿no? Hay pacientes que llegan altas y cuando de repente están bajando. Entonces, este ha tenido un infarto. Acá tenemos un electrocardiograma normal, ¿no? No hay cambios en el segmento ST, es un ST isoeléctrico. Ya hemos visto estas imágenes, ¿no? Esta es una isquemia, ¿no? Una isquemia con ondas T, pues miren ustedes la T normal, ondas T simétricas, picudas, ¿no? Alteración del segmento ST, ¿no? Un ST negativo, un ST no elevado, ¿no? Y acá un ST elevado, ¿no? Son las dos cuadros de infarto miocardio agudo ST no elevado, infarto miocardio ST elevado. Y esto ya cuando hay necrosis, pues, ¿no? Ya hemos dicho que una onda Q patológica, ¿no? Que es mayor de un tercio de la onda R, este es necrótico y
persiste con una elevación de ST elevado. Y estos pacientes probablemente puedan llegar a la formación de un aneurisma si es que no son tratados a tiempo, ¿no? Entonces, los cambios en el segmento ST, hemos visto, infradenivel, lesión subendocárdica, supradenivel, lesión subepicárdica, ¿no? Nuevamente, imágenes que nos explican una lesión suboclusiva, acá todavía hay una lucecita por donde pasa la placa, o una lesión subendocárdica, ¿no? Acá ya el trombo también este es en la placa estable, ¿no? Donde ya la lesión es bien importante, ¿no? Más del 70%. El trombo no oclusivo, todavía hay una luz por donde pasa sangre que nos va a dar lugar a un electrocardiograma, a un complejo electrocardiográfico con un ST no elevado, o sea, un desnivel negativo del ST. Y acá un trombo ya oclusivo total con un electrocardiograma con un ST elevado. Entonces miren ustedes, ¿no? Acá se reduce todo, ¿no? Cardiopatía coronaria crónica, infarto de miocardio agudo ST no elevado, infarto de miocardio agudo ST elevado. Lo mismo, ¿no? Con los diferentes cambios, ¿no? De elevación del segmento ST, igual, ¿no? Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿no? Debido a un trombo oclusivo, necrosis extensa o tramural, con la presencia ya de ondas Q patológicas, ¿no? Cuando se produce esto de acá. Acá, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el infarto de miocardio agudo no Q, también llamado anteriormente, o angina inestable, ¿no? Con trombo no oclusivo y presencia de circulación colateral, ¿no? Entonces, la presentación clínica, pues, depende de la extensión y la duración de la isquemia secundaria a la obstrucción. Un área mayor o una duración mayor de la isquemia nos va a dar lugar, pues, a un paciente, pues, con una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Con congestión pulmonar, que pueden llegar al shock cardiogénico, ¿no? Pueden llegar chocado. Acá una imagen de una isquemia subendocárdica, ¿no? Subendocárdica, donde el segmento ST es negativo, ST no elevado. Aquí comienza la isquemia, cuando va avanzando hasta la región epicárdica, hasta agarrar toda la pared, ¿no? Entonces, este ya es un infarto de miocardio agudo, ST elevado. Subendocárdico, subepicárdico, que agarra toda la pared, ¿no? Con elevación del segmento ST. Acá ustedes ven la imagen, ¿no? Donde que nos habla de la región subendocárdica con un desnivel negativo del ST, ¿no? Que hay también en este electrocardiograma, ¿no? De 4, de 3, de 4, de 5, de 6, cara lateral. Esta es una lesión subepicárdica, ¿no? Que agarra, pero acá hay necrosis, ¿no? Esta es una necrosis importante, ¿no? Una Q profunda, mayor que inclusive que la onda R, ¿no? Acá se persiste con elevación del segmento ST. Los pacientes que persiste con una onda Q profunda y con elevación del segmento ST son pacientes que probablemente pueden ir al aneurisma ventricular, ¿no? Son los biomarcadores, las troponinas, ¿no? La mioglobina, la CPKMB, ¿no? Cuando están elevados en el plasma, nos informan, puede que hay un daño miocárdico y es útil para confirmar el diagnóstico, ¿no? El infarto de miocardio agudo ST elevado nos da una Plastic Kili, ¿no? Una Plastic Kili cuando estos pacientes llegan con signos ya de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, Kili 1, la definición, hay ausencia de signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Mortalidad de estos pacientes, 6%. Infarto de miocardio agudo, tipo Kili 2, presencia de un tercer ruido ya, ¿no?
O sea, hay una insuficiencia ventricular izquierda y o estertores pulmonares. O sea, ya ustedes van a escuchar crepitantes pulmonares, signos de congestión pulmonar. Estos pacientes tienen una mortalidad del 17%. El KILIP 3 ya hay edema pulmonar. O sea, ustedes van a ajustar crepitantes finos en ambos campos, en todos los dos campos pulmonares, ¿no? Entonces, cuando tienen esto, 30-40% de mortalidad. Y el KILI 4 ya el paciente está chocado. Hay un shock cardiogénico, pacientes que llegan con shock cardiogénico a la emergencia, mortalidad 60-80%. Entonces, miren ustedes, ¿no? Todo lo que podemos ver en el cuadro clínico, en el electrocardiograma, en los exámenes auxiliares, ¿no? Exámenes de laboratorio, ¿no? Que nos pueden dar un diagnóstico certero y definitivo para poder actuar lo más rápido posible en caso de un infarto de miocardio agudo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos hecho el diagnóstico certero de un infarto de miocardio agudo, ST elevado, tenemos que darle un soporte al paciente, ¿no? Con una vía endovenosa, administración de oxígeno con saturación en pacientes menor a 90%, ¿no? Una doble antiagregación plaquetaria con aspirina 300 miligramos y clopidogrel 300 miligramos y heparinización. Entonces, con esto, lo que hemos visto acá, ya el paciente está preparado para ir a la sala de hemodinámica antes de las 2 horas. Si nosotros no estamos en un hospital o estamos en un hospital donde no hay hemodinámica, ¿no? Tenemos que evaluar al hospital más cercano y que tiene que llegar antes de las 2 horas, si es posible a la hora, ¿no? Para que se proceda a la angioplastía primaria, que viene a ser el tratamiento percutáneo con el implante de stent. En algunos casos no se hace implante de stent, se hace angioplastía solamente primaria, sin implante de stent, para más adelante probablemente ponerle stent, ¿no? Lo ideal es la prótesis coronaria, el stent coronario, sea implantado lo más rápido posible, ¿no? Como le digo, antes de la... Si esto no es posible, usted, no, no vamos a llegar antes de las 2 horas. Entonces, estos pacientes tienen que ser trombolizados, ¿no? Fibrinolizados, ¿no? Para, una vez fibrinolizados, ¿no? Llevarlos ya a la sala de hemodinámica. Entonces, estrategia de repercusión, 10 minutos de contacto medio. O sea, en 10 minutos ya el paciente tiene que estar diagnosticado en la emergencia, ¿no? O sea, cuadro clínico, un electrocardiograma y un dosaje de troponina, ¿no? Entonces, 2, interpretar el cuadro clínico y el electrocardiograma confirmando el diagnóstico de infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST. 3, definir la estrategia de repercusión. La estrategia de repercusión. Esto quiere decir que puede haber una reperfusión por fármacos, o sea, con fibrinolíticos, y una reperfusión por intervención coronaria, ¿no? Entonces, definir la estrategia de reperfusión. ¿Qué hacemos con este paciente? Llegamos antes de las 2 horas, si es posible, antes de la hora, a la sala, ¿no? Entonces, si llegamos, se lleva al paciente. Si dice, no, no vamos a llegar antes de las 2 horas, se fibrinoliza al paciente. Entonces, definir la estrategia de reperfusión, evaluar los tiempos y su intervención percutánea se va a tardar más de 120 minutos, o sea, 2 horas, más de 2 horas, contemplar realizar fibrinolisis para la reperfusión con un bolo
de fibrinolíticos en menos de 10 minutos de realizado el diagnóstico. O sea, todo eso ya uno tiene que estar pensando, ¿no? Llegamos, no llegamos, tenemos acá, si hay en el hospital debe estar en menos de una hora, ¿no? 30 minutos ya el paciente debe estar en sala de hemodinámica. Entonces, si está en una institución con sala de hemodinámica para intervención coronaria, percutánea, primaria, esto debe ser en menos de una hora. En menos de una hora el paciente tiene que estar realizado el diagnóstico coronario gráfico, o sea, ya el estudio invasivo, para proceder al tratamiento mediante la angioplastía primaria, o sea, el implante de stent, ¿no? Entonces, el médico finalmente, ¿qué debe tener? Debe tener definido desde el primer minuto de atención al paciente la estrategia de reperfusión a seguir, ¿no? Después de las 3 horas, indicado la intervención coronaria percutánea, ¿no? O sea, habiendo hecho ya la reperfusión coronaria, uno tiene que seguir pues el tratamiento después de haber hecho ya una estrategia de reperfusión, ya sea trombolítica o fibrinolítica o mediante el implante de stent. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya hemos terminado. ¿Aló? Sí, sí, doctor. Ha estado todo claro. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya saben, siempre lean un poquito, estudien, lean, examinen al paciente. Ya nos estamos viendo más adelante. Buenas noches. Ok, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.